¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con la clase en esta semana número 22, tema 19. Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el consumo de los recursos y formulamos nuestra pregunta e hipótesis de indagación sobre la descomposición de los residuos. La competencia a desarrollar esta vez será: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y las capacidades, en este caso, son 5. Problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genere y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El propósito de la sesión: formula preguntas sobre lo que sucede con el fenómeno de la degradación de los residuos sólidos. Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que establece relaciones entre variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que puedan influir en su indagación y elabora los objetivos. A ver, es un propósito bastante grande. Empezamos con el tema. Primero tenemos que saber el caso de Consuelo. Para realizar esta clase debemos de conocer este caso. A ver, Consuelo es estudiante de la institución educativa San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se produce diariamente en su hogar. Hasta ahí, le llamó la atención dos cosas, ¿verdad? Los cambios que experimentan sus residuos y la cantidad que producen. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejan botaderos al aire libre y en otros casos se depositan en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de esos residuos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume. Por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? El reto es ayudar a Consuelo a dar respuesta a su pregunta. Para ello te proponemos que indagues experimentalmente considerando someter a varias condiciones a los distintos tipos de residuos sólidos que se producen en nuestra vida cotidiana. A ver, estudiantes, vamos a partir de lo que ella ha observado. A ver, ha observado dos cosas: los cambios que experimentan los residuos sólidos. Ya ustedes saben qué cambios es, ¿verdad? La descomposición, la degradación. El otro cambio que ha experimentado, que ha visto, es la cantidad de basura que se produce. Y ella se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Después de eso vamos a responder unas preguntas. ¿Qué fenómeno o hecho identificó Consuelo? A ver, cuando hablamos de fenómenos, o sea, ¿qué ha visto en la naturaleza? ¿Qué cambios se ha producido? A ver, para empezar, lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué observó? Observó los cambios que experimentan los residuos sólidos y la cantidad que se produce diariamente. Pero nosotros ya hemos visto el propósito de la sesión, ¿verdad? Nosotros nos vamos a concentrar no en la cantidad que se produce, sino en los cambios que se produce en los residuos. Y esos cambios es la descomposición de la materia o descomposición de los residuos sólidos. O también puedes llamar degradación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha observado o identificado Consuelo, ¿verdad? La descomposición de su basura, de sus residuos. Seguimos. Entonces, ¿qué factores podrían intervenir en la descomposición de los residuos sólidos? Es decir, ¿verdad? ¿Qué ayuda a que algo se descomponga rápido? ¿Qué ayuda a que una materia se pudra más rápido o más lento? Entonces, a eso llamamos factores. A ver, estudiantes. En esta imagen tenemos, cuando hablamos
hace unas clases anteriores sobre residuos, hemos visto residuos inorgánicos y orgánicos, ¿verdad? Acá tenemos, vegetales, cáscara de plátano, residuos de manzana. Todos ellos son residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son fácil de descomponerse. Y aquí tenemos, tenemos botellas, latas. Estos son residuos inorgánicos. Se toma bastante tiempo o es difícil de descomponerse. Entonces, ¿qué factores intervienen para que todos estos objetos o materia o residuos en este caso lleguen a descomponerse? Van a intervenir muchos factores. El clima, si hace mucho frío o si hace mucho calor o si llueve. El agua también, ¿verdad? Si el residuo está en contacto con la humedad, con el agua, se va a descomponer mucho más rápido. Como hemos mencionado, la temperatura, a ver un ratito, ya. La temperatura, a ver, imagínense que haya un residuo sólido en una zona fría y ese mismo residuo sólido en una zona calurosa. ¿Dónde se va a descomponer más rápido? Obviamente en el lugar donde hace más calor, ¿verdad? Donde la temperatura es alta. Entonces, todos estos son factores que van a ayudar a que una materia se va a descomponer. Si se va a descomponer rápidamente o lentamente, ¿verdad? Hay muchos factores. Podemos mencionar el tipo de suelo, el pH del suelo, la cantidad de microorganismos. Recuerden que los microorganismos son los que van a descomponer a la materia orgánica. El tipo de residuo. Si el residuo es orgánico, se va a descomponer rápido. Si el residuo es inorgánico, se va a descomponer lentamente. También el oxígeno, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, se venden algunas frutas o algunos productos en bolsas cerradas, bolsas herméticas. Dentro no hay presencia de oxígeno. ¿Para qué se hace esto? Para que este producto dure mucho más tiempo, o sea, no se pueda pudrir. Pero ¿qué pasa si tienes estos mismos productos a la intemperie? Obviamente dentro de unos días se va a llegar a pudrir, ¿verdad? Tu manzana tú no lo vas a tener un mes ahí en tu mesa. Obviamente se va a pudrir. ¿Y dónde se puede conservar? Si le pones a la refrigeradora. A bajas temperaturas, la descomposición es lenta o se va a demorar más. Entonces, hay muchos factores, recuerden, el agua, el calor, el tipo de microorganismos o cantidad de microorganismos, el clima, la temperatura, la presencia de oxígeno y el tipo de residuo también que se va a descomponer. Entonces, todos esos son los factores que van a ayudar a que el residuo se descomponga rápido o lentamente. ¿Qué debería suceder con estos residuos sólidos? Obviamente, si todos los residuos sólidos van a llegar a descomponerse, ¿verdad? Acá podemos observar cómo una manzana se está descomponiendo poco a poco con la presencia de bacterias. Recuerden que esto lo hace las bacterias. Aquí también se está descomponiendo, ¿verdad? Cierta fruta. Aquí también cierta fruta. Aquí también, así como vegetales, también hay animales que se van a descomponer una vez muertos. Todo esto los hacen microorganismos y son ayudados también por diversos factores ambientales, recuerden. Estas bacterias obviamente no son malas. Toda materia orgánica, sea plantas y animales, lo van a descomponer y toda esta materia lo va a regresar al suelo como abono. Recuerden, como abono. La materia orgánica, que son todos ellos, lo convierte en inorgánica para poder regresar al suelo. Ese es el trabajo de ciertos microorganismos, como en este caso de las bacterias. Entonces, ¿qué sucede con los residuos sólidos después que se tiran? ¿Verdad? Debemos preguntarnos hacia dónde. Hay muchas personas que lo reciclan, ¿verdad? ¿Qué sucede si estos residuos son reciclados? Entonces, mediante diferentes mecanismos, se van a reutilizar, ¿verdad? Todos estos residuos van a ser transformados en otros objetos para que nosotros los volvamos a usar, gracias al reciclaje. Quizás simplemente arrojan sus residuos a un botadero de basura.
¿Qué sucedería? Causaría mal olor, enfermedades, ¿verdad? Y un mal aspecto en nuestra ciudad. Quizás lo tiran al camión de la basura y el camión de la basura, bueno, lo llevan también a un botadero que está lejano de la ciudad. Sería lo mismo, un botadero mucho más grande. Pero solo con la única diferencia que está alejado de la ciudad. Bueno, algunos otros obviamente se van a descomponer poco a poco. Y algunos otros, esa materia orgánica, lo pueden transformar en compost, o sea, en abono orgánico para las plantas. Entonces, pueden suceder muchas cosas dependiendo hacia dónde se dirigen. Ahora, vamos a centrarnos en el tema, chicos. Ya conocimos ya qué son residuos sólidos, cuáles son los factores, qué pasa y hacia dónde se tira. Ahora, vamos a problematizar. Primer punto, formulamos preguntas. A ver, ojo que vamos a formular la pregunta con el caso de Consuelo, ya lo hemos leído antes. A ver, primero, identificamos las causas y efectos presentes en el fenómeno de la situación presentada. ¿Verdad? Causas y efectos, eso es lo primero que vamos a identificar. Para identificar la causa y efecto, primero vamos a saber qué son. La causa es el por qué ocurre algo. Es la razón de que algo ocurra. Y el efecto es lo que ocurre debido a la causa. Es el resultado. Entonces, la causa es la razón porque va a ocurrir algo y el efecto es el resultado de la causa. A ver, aquí. ¿Qué sucede con los residuos sólidos que se producen en el hogar de Consuelo? ¿Qué sucede con los residuos sólidos? Sería el efecto, ¿verdad? ¿Qué sucede con los residuos sólidos? Ah, profe, se degradan, se descomponen, ¿verdad? Eso es el efecto. ¿Qué factores podrían influir en su degradación? Ah, factores, profe, puede ser la temperatura, puede ser los microorganismos, puede ser la humedad. Entonces, esas son las causas para que los residuos se van a ir descomponiendo poco a poco. Entonces, esta es la relación causa y efecto. Recuerden, en este caso, en el caso de Consuelo, la causa vendría a ser la humedad, el tipo de residuo, sea orgánico o inorgánico, la temperatura, el clima, el agua, el oxígeno, el microorganismo, etc. Hay muchas causas, ¿verdad? Por qué una materia se va a descomponer. Y el efecto simplemente va a ser la descomposición de esa materia, la descomposición de ese residuo. Entonces, ya sabemos que es una causa y efecto. Ahora vamos a formular la pregunta. Entonces, formulamos la pregunta. A ver, como punto A. Recuerden, la causa y el efecto que se ha identificado reciben el nombre de variables. Recuérdense bastante esta palabrita, variables. Entonces, la causa y efecto van a recibir el nombre de variables. Son tres tipos de variables. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que quiere decir que la degradación de las sustancias, las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales son variables. La degradación, las propiedades y las condiciones ambientales son llamadas variables. Entonces, este término es parte del lenguaje científico. Pero quizás ustedes también habrán pensado, ¿no?, que también puede influir en la degradación la temperatura, la lluvia, microorganismos. Bueno, ya lo hemos mencionado también anteriormente. Recuerden que hay muchos factores. Entonces, ahora vamos a formular la pregunta. La pregunta de indagación científica que formulemos debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, describir o experimentar para dar una respuesta o solución. Recuerden, la pregunta que ustedes van a hacer, dentro de la pregunta deben estar incluidas las variables. Seguimos. Recuerden, cuando hablamos de variables son las causas y efectos. Por ejemplo, una variable es la humedad, una variable es la descomposición, una variable es el residuo sólido.
Entonces, en la pregunta que ustedes van a realizar deben estar incluidas todas esas palabras que son las variables. Ahora, vamos a tener 3 ejemplos de la pregunta que hemos formulado. ¿De qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos que se producen en la vida cotidiana? Dentro de esta pregunta están incluidas las variables. Por ejemplo, la temperatura, sí, ¿verdad? La temperatura es un factor, viene a ser una variable. La degradación también es una variable. Los residuos sólidos también es una variable. Ahí están las 3 variables. Ahí vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo influyen las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? En esta pregunta también están incluidas las variables. Condiciones ambientales vienen a ser los factores, ¿verdad? Aquí está como temperatura. Otra variable son los residuos sólidos. Otra variable es la degradación. Recuerden que ustedes pueden plantear muchas preguntas y en esas preguntas están incluidas las variables. Como tercer ejemplo, ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? También están incluidas las variables, de verdad, aquí. Entonces, ustedes deben formular la pregunta que más se adecue, las que más les gustan. En este caso vamos a poner como ejemplo la tercera. ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Aquí está incluido la causa y efecto, ¿verdad? Acá dice, ¿cómo se relacionan? Entonces nos vamos a quedar con la tercera pregunta. Entonces ya hemos formulado una pregunta, ¿verdad? Y en esta pregunta están incluidas la causa y efecto, están incluidas las variables. A ver, para tener un poco más de idea de qué son las variables, vamos a definirlo y vamos a identificar. A ver, para empezar son 3 variables. Variable dependiente, variable independiente, variable interviniente. A ver, la variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. O sea, esta variable va a cambiar según la variable independiente. Entonces, la variable dependiente viene a ser la degradación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la degradación va a depender de quién, de los residuos sólidos, de los tipos de los residuos sólidos, ¿verdad? Entonces, variable independiente es la condición que él o la investigadora manipulará intencionalmente de forma controlada. Es decir, ¿verdad? Aquí hemos colocado como variable independiente a los tipos de residuos sólidos. ¿Y cuántos tipos de residuos sólidos hay? Orgánicos e inorgánicos. Entonces, recuerden acá, miren esta palabrita, manipulará intencionalmente. ¿Qué pasa si yo trabajo con solo residuos orgánicos? La degradación va a ser rápida. ¿Qué pasa si yo trabajo con residuos inorgánicos? La degradación va a ser lenta. Entonces, la degradación va a depender de los tipos de residuos sólidos, ¿verdad? La variable dependiente depende de la independiente. Siempre va a ser así, recuerden esta relación. La variable dependiente depende de la independiente. Recuerden. Entonces, la degradación obviamente va a depender de los tipos de residuos sólidos. Entonces, ¿qué hace aquí la variable interviniente? Son aquellas que no cambian, se mantienen constantes con la finalidad de que no se afecten los resultados. Es decir, variable interviniente siempre va a estar presente, ¿verdad? Siempre va a estar presente. Por ejemplo, si fuera residuos orgánicos, a la luz, la temperatura, la humedad van a estar presentes. Estos factores van a hacer que estos residuos se degraden, ¿verdad? Si son inorgánicos, todos ellos también va a hacer que los residuos se degraden, ¿verdad? Ellos van a estar presentes, sea residuo inorgánico o residuo orgánico, van a estar presentes. ¿Van a afectar mucho? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la variable dependiente está relacionada con el independiente. Lo que va a afectar a la degradación va a ser el tipo de residuo. Ellos le van a ayudar, sí. Pero la que afecta
primordialmente o generalmente o fuertemente es la independiente. Ellos van a ayudar, nada más, van a ayudar. Ahora, ya hemos formulado la pregunta, ahora vamos a plantear la hipótesis. B. Recuerden que después de la pregunta planteamos la hipótesis. A ver, recuerden que la hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando. Recuerden, hipótesis siempre relacionan con respuesta. Hipótesis es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación. Entonces, como tú ya has planteado una pregunta, obviamente tienes que dar la respuesta, ¿verdad? Y esa respuesta es la hipótesis. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se relacionan las propiedades de los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Eso es tu pregunta, lo que tú has planteado. Y tu hipótesis, una posible hipótesis, recuerden que cada uno de ustedes puede tener diferentes hipótesis. Nuestra hipótesis podría ser: ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de la degradación que experimentan? Esa es una buena hipótesis, ¿verdad? Porque sí hay relación con los tipos de residuos. Si el tipo de residuo es inorgánico, la degradación va a ser lenta. Si es orgánico, la degradación va a ser rápida. Entonces, es una buena hipótesis. Es una posible respuesta a la pregunta. Aquí está la pregunta, recuerden. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Entonces, como ya hemos formulado la pregunta, ahora vamos, y hemos formulado también la hipótesis, ahora vamos a elaborar los objetivos. A ver, la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Recuerden, los tres siempre van de la mano. Involucran lo que se quiere lograr en la indagación. ¿Qué queremos lograr? Entonces, ¿qué quieren lograr? Entonces, el objetivo puede ser: yo quiero explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan, ¿verdad? Recuerden que tu hipótesis será esto. Ustedes dicen: sí existe relación entre los tipos de residuos. Entonces, en el objetivo tú tienes que demostrar eso. Tienes que sustentar. Entonces, acá tú tienes, en los objetivos, tú tienes que explicar cuál es esa relación. Y obviamente ustedes ya lo saben, ¿verdad? La relación es que si es un residuo orgánico, se va a descomponer más rápido. Si es un residuo inorgánico, se va a descomponer lentamente. Entonces, ustedes tienen que explicar esto. Ahora, para elaborar los objetivos o para explicar los objetivos, obviamente ustedes tienen que implicar varias cosas. Por ejemplo, nada más, describir la degradación que experimentan los residuos sólidos. Eso. Describir la degradación. O sea, se degradan rápido, se degradan lentamente según los tipos de residuos. Analizar los cambios que han experimentado. O sea, van a experimentar con un residuo inorgánico y orgánico, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de descomposición de cada uno? Y comparar la degradación que ha sucedido en cada uno de ellos. Van a comparar, ¿verdad? Uno se degrada más rápido, el otro más lento. Entonces ustedes tienen que experimentar. Estos vendrían a ser sus objetivos. Recuerden, primero formulamos la pregunta, luego planteamos la hipótesis, luego elaboramos los objetivos. Y siempre utilizando el causa-efecto. Y para formular la pregunta, sí o sí debes incluir a las tres variables. A ver, como ejemplo nada más, vamos a problematizar otro caso. A ver. Un colegio de la Sierra del Perú fue acreedora de medios audiovisuales como computadoras, televisores y proyectores. ¿Para qué? Para el aprendizaje de los estudiantes. Al finalizar el año, muchos estudiantes subieron sus notas a comparación de los años anteriores. Chicos, al leer nada más el texto, cada uno ya pensará, ¿no? Los medios audiovisuales, o sea, tener un proyectores, televisores, computadores, han ayudado a que los alumnos aprendan mejor, por eso subieron las notas, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente deducimos. Entonces, ustedes, para problematizar este caso, tienen que hacer una pregunta,
plantear su hipótesis y el objetivo, ¿verdad? Para sustentar todo esto. Entonces, ¿cuál sería su pregunta de indagación? Recuerden que tienen que saber la causa y efecto, tienen que saber las variables, ¿verdad? Entonces, a ver, esto es como un ejemplo, a ver, una pregunta de indagación podría ser esto, ¿verdad? ¿Cómo afecta el uso de los medios audiovisuales al aprendizaje de los estudiantes? Puede ser esa, puede ser otra. Vamos a colocar esta. Entonces, ¿cómo afecta el uso de los medios audiovisuales al aprendizaje de los estudiantes? ¿Verdad? Y las hipótesis planteadas. Yo digo, afecta positivamente los medios audiovisuales en los aprendizajes de los estudiantes. Porque sí, ¿verdad? Subieron de nota porque están utilizando los proyectores y televisores. Entonces sí afecta positivamente. Ustedes pueden poner otra hipótesis con otras palabras. Y el objetivo podría ser, entonces yo voy a explicar de qué manera afecta el uso de los medios audiovisuales en el aprendizaje de los estudiantes. Ese es el objetivo. Tienes que explicar cómo afecta el uso de los medios audiovisuales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ya ustedes ahí tienen que colocar, ¿no? Porque de escuchar y ver objetos o ver imágenes o videos ayudan a la retención de información, etcétera. Ya. Ahí tienen que explicar muchas cosas. Es así como se hace o se problematiza un caso utilizando la pregunta, la hipótesis y el objetivo. En este caso, la variable dependiente sería el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso va a depender de la variable independiente, que son los medios audiovisuales. Entonces, con medios audiovisuales, el aprendizaje de los estudiantes sube. Sin medios audiovisuales, el aprendizaje de los estudiantes baja. Entonces, en este caso, el aprendizaje depende de los medios audiovisuales. En este caso, o la variable interveniente serían varias. No se ha mencionado, pero obviamente serían varias, ¿verdad? Supongamos, quizás un alumno, a ver, 30 estudiantes en un aula, 28 subieron de nota y 2 no. ¿Por qué? Entonces los medios audiovisuales no funcionan, ¿no? Para eso hay una variable interveniente. Quizás esos 2 alumnos, quizás uno tenía una mala alimentación, estaba con anemia, quizás había trabajado de noche, vino con sueño, quizás no tiene interés para los estudios, quizás tenga problemas en casa y no se concentra, ¿verdad? Entonces, esos serían variables intervenientes. Son pocos casos, pero se dan. Entonces, a ver, clasificación de las variables. Variable independiente, recuerden que explica, condiciona o determina, es la causa. Y la variable interveniente está presente en la relación entre la variable dependiente e independiente, ¿verdad? La interveniente está relacionada a la dependiente e independiente, ¿verdad? Sí está relacionada. Y la variable dependiente es el resultado, ¿verdad? El aprendizaje, obviamente, es el resultado de utilizar medios audiovisuales. Y para terminar, estudiantes, ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Obviamente, cuando se refiere a cambios, ¿a qué se refiere? A la degradación, a la descomposición. Ahí tienen que agregar. Muy bien. Se van a ir descomponiendo poco a poco con la ayuda de ciertos factores como es el tiempo, la humedad, el calor, etc. Ahí van a sustentar su respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y comunidad? Chicos, aquí ustedes tienen que sustentar su opinión. ¿Qué harían en este caso? Muy bien, estudiantes, sería todo por la clase de hoy. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.